Dios le bendiga, amados hermanos. Es un placer enorme poder encontrarnos nuevamente en esta tarde, noche, y poder de alguna manera tener este tiempo de compartir juntos como iglesia a la cual fuimos llamados para resplandecer en esta tierra. Somos la iglesia del Señor, comprada con ese precio tan alto que Él pagó en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada y me gozaba cuando el pastor leía el libro de Isaías, allí en el capítulo 35, me quedé con ese capítulo en la mente mientras él lo leía y podía conectar realmente lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche, ¿no? Entender realmente la importancia que tenemos nosotros como iglesia. Somos la iglesia del Señor. Y qué tan importantes somos para el Señor, que el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege, nos sostiene. Siempre está el Señor hablándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, haciendo su obra perfecta para que nosotros cada día seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y qué tan importante es poder entender cuántas implicancias tiene esta nueva vida en Cristo sobre nosotros, la iglesia del Señor. Que no nos olvidemos que fuimos trasladados admirable, que fuimos citados juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida y nos dio realmente una vida nueva para que ya no andemos en nuestra pasada manera de vivir, sino que vivamos para la gloria de Dios. Poder recordar cómo el Señor hizo esa obra perfecta cuando nosotros estábamos prácticamente inhabilitados para hacer lo bueno. Nuestra carne, que no quería ni siquiera deseaba buscar la presencia del Señor, fue por la obra perfecta de Cristo que nosotros hoy podemos deleitarnos en su ley, podemos gozarnos y alegrarnos cada vez que escuchamos la palabra del Señor. Así que, hermanos, es poder estar en su presencia, es poder disfrutar de tantos beneficios que el Señor nos da como iglesia a nosotros, su pueblo, y también a la vez poder de alguna manera recuperar el llamado y la actividad y el servicio que tenemos delante de nuestro gran Dios aquí en la tierra. El pastor decía justamente, como lo decía en Isaías 35, y me quería quedar con ese versículo que todos lo conocemos prácticamente y es para nosotros a veces el versículo que nos salva en los momentos de mayor aflicción, cuando entramos en crisis de fe, en crisis de momentos de aflicción y pensar que no somos del Señor o que algo está pasando porque el pecado nos agobia o el pecado nos hunde. Y dice la palabra de Dios justamente en ese versículo que él leyó, allí en el versículo 8 dice: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. Y eso es fuerte, escuchar esa palabra de entenderlo profundamente, que nosotros no podíamos pasar por ese camino en nuestra condición pasada, estando muertos en delitos y en pecados. Era imposible poder transitar por ese nuevo camino, pero el Señor obró porque la misericordia del Señor fue propicia a nosotros a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él dice: el que ande por este camino, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Y algo muy glorioso poder entender a profundidad en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, cuando nosotros nos encontramos muchas veces en esta tierra influenciados por todo un entorno que muchas veces trata de contaminarnos, trata de voltearnos. Recordamos las palabras de Jesús, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Como yo tampoco soy del mundo, dice el Señor, haciendo esa afirmación de que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Habla de nuestra unión con Cristo, habla de nuestra nueva vida en Cristo Jesús, habla de ese nacimiento y esa obra regeneradora a través de la obra del Espíritu Santo en el cual nos encontramos nosotros ahora, la iglesia de Cristo. Hoy quiero hablarte de la importancia de la iglesia
en una madurez espiritual. Esta semana el Señor me ministraba mucho sobre lo que es el crecimiento espiritual en la iglesia. El Señor habla a través de la carta del apóstol Pedro sobre la necesidad de crecer en su gracia y en el conocimiento del Señor. Es permanente el llamado del Señor a que nosotros no estemos pasivos, sino activos, conociendo del Señor, teniendo una mayor intimidad con Dios. Escuchamos al pastor Nicolás que nos compartía tanto el miércoles como el domingo. Yo quedé realmente muy bendecido por el mensaje que el pastor Nicolás nos trajo sobre la importancia de los medios de gracia, la oración, la palabra, esta relación que tenemos que tener en una vida práctica de la lectura de la Biblia. El pastor Raúl llevó a muchos hermanos a poder leer el libro de Ruth. Escuchamos los audios, leímos las devoluciones que muchos dieron y realmente podemos ver que hay un esbozo de deseo de crecer, de avanzar, de no quedarse estancados. Y yo creo que eso es un poco lo que el apóstol Pablo, a través de la carta a los Efesios, estaba trayendo, esta necesidad de una iglesia realmente que pudiera transitar en este tiempo de una manera madura, de una manera diferente, distinta a los que eran antes ellos, antes de haber conocido a Cristo, antes de haber sido resucitado, antes de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y es donde el apóstol Pablo, a través de toda esa carta preciosa, 6 capítulos, siempre decimos que en su gran mayoría el apóstol Pablo aplica siempre la mitad de la sección de cada carta a las doctrinas y el resto a la práctica. Esta no es diferente, sino que los 3 primeros capítulos de este libro de Efesios podemos ver con toda profundidad cómo el apóstol presenta el evangelio, las doctrinas de la gracia, la salvación, que es obra perfecta de Jesucristo, quien nos eligió, quien nos llamó, quien nos regeneró, quien obró de una manera tal que no solamente nos dio la nueva vida, sino que también nos garantizó por la eternidad que vamos a estar en Cristo Jesús y que nada, como dice Romanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podemos ver cómo permanentemente hace hincapié que todo lo que Él lo hizo para la alabanza de su gloria, la alabanza de su gracia, para poder exaltar su nombre, que es por sobre todo nombre. Él entregó su vida en rescate nuestro y nosotros podemos ver esta obra preciosa, salvados por gracia, por medio de la fe. Dice que hemos sido nosotros creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Eso lo dice el capítulo 2, versículo 10 de esta carta a los Efesios. El Señor derribó la pared intermedia que separaba a ambos pueblos, tanto los judíos como los gentiles que no tenían esperanza, que no tenían a Dios, que no buscaban a Dios. El Señor en su grande amor y misericordia demostró allí en la cruz realmente cuán precioso era esta nueva vida en Cristo Jesús. Y desde el capítulo 4 el apóstol comienza a traer las instrucciones prácticas de todo creyente, de toda iglesia, de todo hermano en la fe. De alguna manera nosotros tuviéramos que mirar este capítulo 4, 5 y 6 y podernos identificar nosotros como de una manera personal. Dios nos está hablando. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. En el capítulo 4 vemos desde el versículo 1 al versículo 16 la importancia de andar en unidad, de andar realmente como cuerpo, de crecer como iglesia a través de las coyunturas, como habla allí el apóstol, que somos miembros del cuerpo de Cristo y que el Señor dio dones a los hombres y dio ministerios para que la iglesia sea edificada, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrinas y arrastrados de aquí para allá, sino que crezcamos realmente en la gracia del Señor hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y poder tener una fe realmente que nos mantenga firmes ante las acechanzas del diablo. En el capítulo 5, él destaca sobre andar en la luz
él hace mención sobre andar en el Espíritu. En el capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando sobre andar cubiertos con toda la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo y estar siempre velando y orando para no realmente ceder ante las amenazas permanentes que tenemos como creyentes en esta tierra. Pero quiero hoy solamente hacer hincapié sobre algunos puntos y poder de alguna manera terminar este concepto del día domingo, poder tocar el versículo 17, 18, 19 y 20 de este capítulo 4 y terminar hasta el capítulo 25, si Dios lo permite, el día domingo, de poder entender esta importancia que tenemos nosotros los creyentes del Señor después de haber nacido de nuevo, después de haber conocido a Cristo, después de estar unidos en el Señor, recordar las palabras del apóstol que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí el apóstol está haciendo mención que nosotros somos cristianos. Aquí está haciendo, o se está refiriendo a la iglesia del Señor. Nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero. Nosotros fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Y como veíamos, el apóstol está haciendo mención sobre un contraste entre esa nueva naturaleza que nosotros recibimos por la obra perfecta de Cristo y la pasada manera de vivir, el viejo hombre que todavía quedó allí, los restos que nosotros tenemos, que el mismo apóstol Pablo hace mención allí en su capítulo 7 de Romanos, cuando él dice: pues lo que el mal que hago no lo entiendo, porque claramente dice el apóstol, y vamos a ir a ese versículo para poder profundizar la importancia que tiene la iglesia y la importancia que tenemos nosotros viviendo una vida madura en Cristo Jesús. El apóstol dice en el versículo 15: no, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no obra el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esa era la realidad que el apóstol Pablo presentaba sobre con ese contraste permanente entre el nuevo nacimiento, la obra de Cristo, el Espíritu Santo obrando en nosotros, ahora el Espíritu Santo capacitándonos, dotándonos a nosotros
de su poder, dotándonos de la fe, dotándonos de gracia para poder nosotros resistir permanentemente a las acechanzas, al pecado, a los malos pensamientos. Pero sin embargo, aquí el apóstol Pablo estaba constantemente luchando y él reconocía que aunque estábamos muertos al pecado, en el capítulo 6, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta el apóstol Pablo hace mención de lo que él venía explicando del capítulo 5, versículo 20, donde dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y muchos tal vez de una manera equivocada interpretaron esto. Bueno, si es así, que la ley se introdujo realmente para que el pecado abundara, entonces quiere decir que si yo sigo pecando va a sobreabundar la gracia. Pero el apóstol Pablo trae realmente esta corrección y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados, ahí está nuestra unión con Cristo? Dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Importante lo que dice el apóstol Pablo sobre nuestra unión con Cristo cuando hace mención al bautismo. No está haciendo mención del pasar por las aguas. El apóstol Pedro dice como una mera aspiración a una buena conciencia. No es pasar por las aguas que nosotros realmente somos nueva criatura. Somos nueva criatura porque hubo una vida que se entregó, el justo por los injustos. Él sustituyó y él tomó nuestro lugar, y por la obra perfecta de Cristo, el justo murió por los injustos para darnos vida. Y aquí en el versículo 4, al final dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. Nosotros tenemos que andar en esa nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Allí Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros entendemos la obra de Cristo, el evangelio de Cristo, la gracia que suplió lo que era imposible para nosotros, que nosotros estábamos muertos, esa era nuestra realidad. Eso es lo que el apóstol Pablo se estaba diciendo justamente sobre esa condición de aquel que no tiene a Cristo. Por eso él hace esta comparación aquí sobre este contraste de una nueva vida y la vieja naturaleza. Dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Era un mandato, era una determinación, una exhortación a la iglesia de Cristo. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Haciendo mención a los otros gentiles, en eso estábamos nosotros, dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición? ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Aquí lo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos desobedientes por naturaleza, éramos hijos de ira por naturaleza. Nosotros no teníamos vida, estábamos muertos. No había para nosotros ninguna chance de lograr por nosotros mismos alcanzar una nueva vida. Tuvo que venir Jesucristo. Por eso el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno es poder releer estos versículos, poder recordar el Evangelio, poder encontrar a través de la palabra del Señor nuestra posición en Cristo Jesús. No debemos de olvidarnos, hermanos, amados hermanos, que somos la iglesia del Señor. Hemos sido realmente regenerados, que somos lo que hemos sido trasladados al reino de su Hijo Jesucristo para manifestar las virtudes, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para poder realmente vivir vidas que exalten y bendigan su nombre. Nosotros debemos de recordar que el Señor nos está en esta tarde exhortando a andar realmente en esa novedad de vida, en esa nueva vida, no como los otros gentiles, como nosotros, otros gentiles. El capítulo 2 da ese concepto de los otros gentiles cuando dice, por tanto, versículo 11, por tanto, acordaos. Hay algo que no nos tenemos que olvidar, y es que realmente nosotros, en nuestra condición pasada, como lo describía recién, como enemigos, como desobedientes, como hijos de ira, éramos realmente horrendos, despreciables ante los ojos del Señor. El pecado que nosotros cometíamos era algo que realmente rechazaba lo que era de parte del Señor. Nosotros no podíamos venir ante el Señor porque nuestros pecados nos separaban de tal manera que no podíamos. Y en esa condición nosotros, gentiles, dice el apóstol Pablo, dice, en cuanto a la carne, dice, por la llamada incircuncisión y la circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Y eso no nos tenemos que olvidar. No había oportunidad para nosotros. Pero el apóstol dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y realmente, cuando nosotros leemos estos pasajes, cuando el apóstol está trayendo todas estas doctrinas y nos lleva a la vida práctica, debemos de evaluarnos y de examinarnos y de poder entender realmente este contraste permanente que hay entre el creyente y la vieja naturaleza. El Señor está en esta noche convocándonos a través de su palabra a poder, como decía Isaías 35, a los de corazón apocado, esforzados, a los de rodilla endeble, afirmados. Hay momentos donde el creyente realmente está pasando luchas, pruebas, dificultades, acechado por el pecado, por las condiciones de este mundo y aflicciones que permanentemente bombardean su vida, donde su fe comienza a decrecer, a menguar. El apóstol nos quiere llevar realmente a nuestra mirada en Cristo Jesús, allí en Colosenses capítulo 3, donde el apóstol vuelve a hacer hincapié sobre esta condición. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra condición, nuestra posición. Si habéis resucitado, esa expresión si habéis resucitado es porque habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Y nosotros sabemos que hemos sido trasladados a ese reino de su Hijo amado Jesucristo. Y no somos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No somos como aquellos que solamente tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, realmente por la dureza de su corazón, que perdieron toda sensibilidad. Vamos a ver eso en profundidad el domingo y cuáles son las implicancias que realmente tenemos nosotros como hijos del Señor en esta nueva vida. Somos transformados, justificados, perdonados, santificados, pero aún así
Muchas veces nosotros permitimos que el mundo nos contamine. Nosotros permitimos muchas veces que el mundo que nos rodea nos afecte en nuestro andar diario, en nuestro estilo de vida. Dejamos que nuestras oraciones sean reducidas, nuestra lectura con la palabra del Señor sea menguada. Dejamos que muchas veces el entorno nos asfixie y olvidamos realmente cuál es nuestro andar en Cristo Jesús. El mundo nos afecta y nosotros muchas veces, en vez de volver a la palabra del Señor, en vez de reflexionar sobre lo que el Señor nos está enseñando y poder nosotros afectar a un mundo que está perdido a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nosotros nos sentimos como no parte del cuerpo, como que nosotros estamos, pero estamos ahí y no puedo o no quiero o no sé qué me está pasando, de muchas veces apatías, indiferencias, situaciones que estamos viviendo porque estamos perdiendo sensibilidad. Me venía a la memoria que cuando una persona está trabajando, quizás muchos lo han hecho, cuando uno agarra un machete realmente y se va al campo, allí digo, al campo de ir a machetear y estar un buen tiempo con ese instrumento, con esa herramienta, nos salen como callos de pronto. Al principio es como que se producen unas ampollitas y nos duelen mucho. Es tanto que nos duele que nosotros ya no quisiéramos saber nada de un machete. Pero con el correr del tiempo de una persona que está habituada realmente a agarrar el machete todos los días y estar trabajando con ese tipo de herramientas, le salen callos, se le engrosa la piel, la dermis, allí se produce una hipertrofia y ya pierde sensibilidad. Y yo me acuerdo una vez que mi tío se atravesaba unas agujas allí en su palma de la mano y me decía, mirá, sobrino, no me pasa nada. Y yo aterrado en eso, que él se atravesaba las agujas y yo decía, me decía, ¿querés que yo te toque con la aguja? Y yo decía, yo sabía que me iba a doler eso. Entonces decía, no, por favor, tío, no haga eso conmigo. Y él me decía, lo que pasa, dice que mi piel se engrosó de tanto trabajo, de tanto estar permanentemente el machete allí en la empuñadura y el roce permanente, lo sensibilizó allí a la mano y ya no siento nada. Entonces quizás se pinchaba con una aguja y no sentía dolor. Eso sucede cuando nosotros estamos rozando permanentemente con el mundo, estamos rozando permanentemente con lo que el sistema nos ofrece, cuando nosotros nos apartamos de mantener una comunión con Dios, de una protección. Quizás si mi tío se hubiera usado guantes, se hubiera protegido, sus manos no hubieran sido afectadas por ese machete. Bueno, nosotros tenemos la mejor protección, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que guarda nuestra entrada y nuestra salida. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que nos sostiene a través de su gracia que realmente, hermanos, expresa permanentemente, como lo dice ese glorioso versículo que leyó el pastor Raúl, que por más torpe que seamos, no nos saldremos de ese camino. Pero ¿cómo estamos transitando en este camino? ¿Cómo estamos caminando en este tiempo 2021, ahora en la actualidad en la cual nos encontramos escuchando este mensaje? ¿Cómo está nuestra vida? Hoy el pastor ponía en el grupo de WhatsApp sobre 12 maneras de pastorear a tu pastor. Y realmente unas lágrimas vinieron a mí en ese momento. Y podía entender realmente cuán insensibles somos a veces para poder estar al lado de nuestro pastor. Y yo me recordaba de mi pastor Raúl, de mi pastor José, de mi pastor Nicolás, y podía recordar a los ancianos de la iglesia que son nuestros pastores también, y podía recordar de otros hermanos que no son pastores ordenados, pero que cumplen tareas de apacentadores en la iglesia de Cristo. Y realmente decía cuán necesario es poner por obra la palabra del Señor, cuán necesario es llevar a cabo lo que el Señor nos está pidiendo y nos está demandando. Esto pues, dice el apóstol Pablo, requiero en el Señor. Hay algo que el apóstol está
haciendo mención en el versículo 1 del capítulo 4, donde él dice, os ruego, hay un ruego, hay un petitorio de parte del apóstol Pablo, dice que no andéis, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y hermanos, nosotros recibimos el llamado eficaz por la obra del Señor. Nosotros ya recibimos el llamado interno, ese llamado eficaz a la salvación y a la vida eterna, desde ese llamado externo a través de la evangelización, a través de la predicación de la palabra. Nosotros recibimos el llamado interno, fuimos realmente conmovidos, el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros entendimos que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y realmente el Señor nos puso la fe para creer y el arrepentimiento para poder realmente vivir una conversión y una nueva vida en Cristo Jesús. Pero hermanos, aquí el apóstol está hablando de un llamado digno de la vocación, digno, algo que tiene que ver con algo equilibrado, algo que tiene que ver con algo que realmente es congruente. ¿Qué tan congruentes somos nosotros en nuestra fe, en nuestra doctrina y en nuestra práctica? ¿Qué tan nosotros congruentes o equilibrados somos en nuestra ortodoxia y en nuestra ortopraxia? ¿Qué tan equilibrados somos nosotros con lo que hemos recibido de gracia y con lo que estamos dando de gracia? Eso es lo que el apóstol está haciendo mención aquí en su carta, cuando él expresa sobre esta realidad de estar apropiados con conductas que realmente adornan la doctrina de Cristo. Fíjese que en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, que es una carta pastoral, él está haciendo mención sobre esta necesidad de corregir lo deficiente, que en Creta había allí falsos maestros, falsos profetas, y él está hablándole allí a Tito sobre aquellos que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Y el apóstol comienza a decirle a Tito, a pesar de que Tito era joven, como Timoteo también, le comienza a decir sobre esa realidad de esa dignidad, de ser apropiado con lo que él iba a enseñar. Y él le está diciendo, no tal vez como le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco su juventud, sino que le está diciendo en el capítulo 2, versículo 7, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Él estaba siendo enviado allí a corregir lo deficiente, él estaba siendo enviado a predicar realmente las verdades, y las verdades son confrontativas. La palabra iba a obrar en esos corazones, y el apóstol está diciendo, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y el versículo 10, al cual quiero hacer mención, dice que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen. Esa palabra adornen tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con ser apropiados. Dice, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestras vidas? ¿Estamos adornando? Usted entra a un lugar donde realmente ve, generalmente esto se da en la fiesta, ¿no? Ceremonias especiales, hay adornos y algo que embellece el lugar. Y usted ve como cuando se casó allí nuestro hermano, allí Juan Gabriel, y también luego el matrimonio Luna Sixto allí con Patricia, y estaba todo adornado, todo hermoso, y algo que a los ojos impacta. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? ¿O cómo nos ve Dios a nosotros si somos dignos de la vocación con la que fuimos llamados? Realmente estamos caminando, estamos andando
estamos practicando esa vida nueva que el Señor nos está exigiendo, con humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, con amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estamos realmente ejercitando los dones, estamos realmente llevando a cabo la tarea la cual fue encomendada por el Señor de estar siempre velando y orando y cumpliendo con todo lo que el Señor nos exige a través de la Escritura. Pues tenemos esta carta y tenemos esta sección desde el capítulo 4 al 6 que nos están exhortando a vivir de manera diferente, a vivir un andar distinto, a caminar en Cristo Jesús conforme al llamado al cual nosotros respondimos por la obra y la gracia del Señor. Él nos está diciendo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un deseo del apóstol Pablo de transmitir realmente la necesidad de no conformarnos, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, a este mundo. Vamos a leer ese versículo, muchas veces lo leemos y podemos conectar esto aquí con lo que el apóstol está haciendo mención de aquellos gentiles que andan en la vanidad de su mente. Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 2 para poder de esta manera traer más claridad. Él dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero nosotros sabemos también que tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor, según Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y comprobar lo que es agradable al Señor es llevar nuestra vida conforme a ese equilibrio, a esa dignidad, en la vocación en la que fuimos llamados, y tener ese equilibrio entre la doctrina y la práctica de esa doctrina. Saber que estamos realmente viviendo vidas santas, estamos viviendo vidas que honran el nombre del Señor, que somos ejemplos realmente en la enseñanza y en lo que practicamos. Eso es lo que aquí está haciendo mención cuando él dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es que nosotros vamos a transformarnos, sino que es el que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquel que comenzó la buena obra, la que perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que produce en nosotros, Él es el que obra en nosotros. Es siempre Dios trayendo su obra perfecta a nuestras vidas. Mire, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es antropocéntrico, es teocéntrico. Es Dios es el que nos salvó, es Dios el que nos capacitó, es Dios el que obró para que nosotros vivamos de una manera diferente. Ahora nosotros fuimos creados por Dios en Cristo Jesús para andar de una manera diferente. ¿Cómo vamos a vivir el tiempo que resta en esta tierra? ¿Cómo vamos a movilizarnos en estos tiempos difíciles de pandemia? ¿Cómo haremos cuando realmente las cosas, como a veces hablamos los pastores, se pongan cada vez peor? Hoy estamos limitados por una pandemia que irá a pasar más adelante cuando ya haya otro tipo de restricciones, cuando hayan persecuciones. ¿Cómo actuaremos? ¿Cuál será nuestra perspectiva? ¿Qué entenderemos de todo lo que son las implicancias de esta nueva vida en Cristo Jesús? ¿Realmente estamos dispuestos a morir por Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos a entender y a comprender que nuestra vida es un paso solamente en esta tierra? Estamos de peregrinos, nuestro andar es tan corto, hermanos, que no tenemos nada de que echar mano a esta tierra, ni arraigarnos a esta tierra, ni pensar que aquí es donde tenemos que cavar los pozos y edificar las cosas, porque aquí está todo bonito, como Pedro miraba allí en el monte de la transfiguración, y hagamos enramadas para nosotros, aquí esto está hermoso.
Pedro, egoísta, se olvidó de los demás hermanos que quedaron allá y él quería quedarse con Jesús allí y con los demás y le importó muy poco la iglesia realmente en ese momento. Pero nosotros, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Estamos viendo la necesidad del hermano? ¿Estamos viendo la necesidad del perdido? ¿Estamos viendo realmente que hemos sido llamados por el Señor para vivir vidas que evangelicen, que prediquen el evangelio, pero por sobre todas las cosas que glorifiquen a Dios, aunque tengamos que estar encerrados en nuestras casas y encerrados exaltando y bendiciendo el nombre del Señor? Qué importante es, hermanos, poder entender esto. Nuestra realidad en la que nos toca vivir en este tiempo. Efesios capítulo 4 está haciendo mención sobre esta cuestión de los gentiles, y el apóstol Pedro añade a esto un poco más como para entender esta realidad de cuán terrible es volver a esa vida pasada, a esos gentiles sin Dios, sin esperanza, aunque sabemos que va a ser imposible para nosotros porque estamos en Cristo Jesús, y eso es bueno. Por más torpe que seamos, no nos vamos a perder. Pero aquí está la realidad, lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, primera carta del apóstol Pedro, y está diciendo sobre esta cuestión y hace una exhortación. Dice el apóstol Pedro, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando. Ellos están viviendo una vida conforme al sistema de este mundo. Ellos no están siendo transformados por medio de la renovación de su entendimiento. No han sido afectados los otros gentiles, los que no tienen a Dios. Nosotros sí tenemos a Cristo y podemos entender el propósito del Señor. Él dice: andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sabe una cosa? La iglesia allí en Éfeso estaba siendo bombardeada por la cultura donde ellos estaban. Realmente la situación de ellos era terrible. Allí era donde veneraban a la diosa Diana, donde allí las peores promiscuidades y prácticas se llevaban a cabo en ese lugar, donde la diosa de la fertilidad promovía todo tipo de relaciones y libertinaje. Pero aquí está justamente el apóstol Pedro diciendo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y nosotros a veces, sin darnos cuenta, somos contaminados por los gentiles, somos contaminados por este mundo. Las borracheras, las idolatrías, las disensiones, los placeres de este mundo. Cuántas cosas que podemos realmente entender. Dice la palabra: a esto, haciendo mención de los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan. Y ahí está la realidad, porque el apóstol Pablo está haciendo mención en esta carta justamente de no embriagarnos del vino, sino antes ser llenos del Espíritu Santo del Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, a modo de introducción, quería compartirte sobre esta realidad que estamos atravesando nosotros y que muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que el mundo nos contamine, dejamos que nuestra vida pierda esa sensibilidad hacia lo espiritual y buscamos realmente lo terrenal, dejamos de mirar lo celestial, dejamos de enfocarnos en lo que realmente es Cristo, su iglesia, su reino, y empezamos a mirar aquí en la tierra. Hoy Dios quiere que volvamos nuestra mirada a su palabra, a esa nueva vida que está en Cristo Jesús, y empezar a despojarnos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovando nuestra mente, renovándonos en el espíritu, renovándonos a través de la palabra, de la oración.
Cuánto me gozaba cuando el pastor Nicolás traía esa palabra el día domingo y podía entender que era realmente el Espíritu Santo hablándonos a la iglesia del Señor, al volver a las prácticas realmente que por muchos estaban olvidadas, para muchos quizás no están andando en el amor del Señor, no están andando en la luz de nuestro Señor, no están andando en el Espíritu, sino que están simplemente tratando de sobrellevar una vida sin gozo, sin esperanza, y están tratando de mantenerse. El Señor no quiere que estemos estancados, el Señor no quiere que estemos quietos, el Señor quiere que vivamos para la gloria de Él. Y Él nos está convocando en este tiempo a reaccionar, a reaccionar. Si nosotros nos pincháramos con los callos, seguramente no vamos a sentir nada. Pero hermanos, Dios nos quiere ser sensibles nuevamente, quiere que volvamos realmente a tener esa sensibilidad espiritual, nuestros oídos atentos al llamado del Señor, nuestro corazón que rebosa de alegría cuando escuchamos la palabra del Señor, que nos deleitamos en su palabra, en su verdad, que nos gozamos cuando viene una enseñanza, cuando viene una exhortación, una corrección, que sentimos el amor del Señor, no por sentir, porque no se trata de emoción, sino se trata de convicción, de entender y comprender que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, que tenemos nueva vida en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, que tenemos ahora, hermanos, el poder para lograr lo que antes era imposible, y realmente antes no podíamos deleitarnos delante del Señor, porque éramos enemigos, éramos hijos de ira, pero el Señor obró a nuestro favor, y ahora nos gozamos, nos alegramos, lloramos en su presencia y decimos: Cristo, gracias por tu amor derramado en la cruz. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y recordamos el Evangelio y nos deleitamos en su palabra. Y cuando escuchamos los devocionales de los jóvenes que mañana tras mañana nos están trayendo: oh, gracias, Cristo, por tu obra perfecta. Gracias porque podemos entender que el Señor es nuestro ayudador. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, como nos compartía nuestra hermana Ruth ayer. Qué lindo es escuchar cuando los hermanos comparten una palabra. La palabra del Señor es espíritu y es vida, y nosotros nos nutrimos en la fe a través de la palabra del Señor. ¿Cómo está tu vida en este tiempo? ¿Tu vida está creciendo saludablemente? ¿Tu vida está nutrida en la fe? ¿O estás desnutrido, estás insensible, estás raquítico? ¿Necesitas allí un locro de aquellos que te levanten espiritualmente? Bueno, Dios está trayendo su palabra a su pueblo, como siempre lo ha hecho, y nos está recordando esta necesidad de volver a la Escritura realmente. Yo no sé si me están escuchando, hermanos, pero yo estoy aquí como que veo caras simplemente. Ahí me están haciendo un ok, gloria a Dios. Entonces, hermanos, qué bueno. Le estoy observando a uno por ahí se me cruza la mirada porque lo veo a cada uno de ustedes allí. Y la verdad que son varios los conectados. ¿Sí? Veo un 41 multiplicado por 2 o 3 en algunos casos. Gracias al Señor por esta hermosa congregación que el Señor nos dio a nosotros aquí en Tucumán. Valoro mucho la obra que el pastor Raúl ha iniciado hace mucho tiempo, tarea no fácil de poder brindarse y entregarse en el ministerio pastoral, una tarea que le digo, hermanos, yo lucho día a día y no sé cuál será el ministerio que Dios me ha dado, pero a veces digo: Señor, cuán difícil es a veces asumir esa realidad de lo que es realmente la obra del Señor, pero aquí estamos sumando lo que podemos, lo que recibimos de gracia. Y créame, hermano, que hoy tuve muchas luchas en este día, muchas luchas. No ha sido el día clave para predicar, y más estuve a punto de llamarle a los pastores y decirle: pastor, no sé, reemplácenme, pónganlo a Lázaro, al hermano Oscar Fulco, porque cuando uno está ahí por compartir la palabra, los problemas aparecen, las luchas aparecen, pero bueno, Dios es bueno en gran manera y nos hace ver su gloria, y por momentos de flaqueza somos fortalecidos. Diga: el débil fuerte soy,
es allí donde tomamos fuerza. Dios da fuerza al cansado y le multiplica a aquel que no tiene ninguna. Y es donde nosotros decimos, Señor, aquí estamos. No es fácil, no es fácil a veces predicar de esta manera, pero más sobre el contexto que vivimos, que seguramente muchos de ustedes están atravesando dificultades terribles, celo de la familia Domínguez, estamos orando por otros hermanos y realmente todo esto golpea mucho. Es una situación que aflige, pero también aprendemos a descansar en el Señor en los momentos de mayor dolor, de mayor dificultad. Dios siempre en su gracia nos hace ver su amor y su misericordia y nos recuerda siempre su poder. Él está con nosotros, Él nos guarda, Él está siempre para ayudarnos, para sostenernos y Él permanece fiel con su iglesia. Y hermanos, solamente nos pide a examinarnos, a estar evaluándonos en este tiempo de cómo estamos caminando y si hay cosas que corregir, pues no dudemos, es necesario. Ya veremos cómo lo vamos a hacer en el próximo desarrollo del domingo. Vamos a apuntar mucho más sobre lo que es realmente la vida del gentil y cómo nosotros podemos desaprendernos de esa vieja naturaleza a través de la palabra del Señor, tener realmente las herramientas útiles para poder revertir toda situación de adversidad, porque Él nos ha capacitado y nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, hermanos. Así que estamos completos en Cristo, somos del Señor, que no dudes de tu salvación. Cristo pagó un precio altísimo por ti, así que por más torpe que seas, hermano, por más torpe que yo sea, le doy gracias a Dios que Él está con nosotros y vivimos para su gloria y hacemos las cosas que a Él le agradan, porque realmente su Espíritu está en nosotros. Así que comprobando lo que es agradable al Señor y somos transformados permanentemente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, estamos creciendo, estamos alimentando nuestra vida. No dejemos de crecer en la gracia del Señor y de estar conectados. Hay algo que me venía a la mente, simplemente como para finalizar. Los pastores o los hermanos que están en servicio activo en la iglesia no conocemos las realidades y los trasfondos de muchas de las familias de la iglesia y tenemos que ser muchas veces también maduros en esa área, ya que estamos hablando de madurez, sobre ciertas situaciones que nos tocan vivir y atravesar para poder trasladar nuestra necesidad en momentos oportunos a personas que son realmente responsables y poder también ser oídos de la manera más sabia y correcta para que esos hermanos se encarguen. Por ahí hay hermanos que muchas veces estuvieron enfermos y nunca dijeron nada y nosotros nunca nos enteramos y con el correr del tiempo dijeron, bueno, no estuvimos asistiendo porque estábamos enfermos y nosotros quedamos como diciendo, y bueno, pero nosotros tampoco supimos nunca nada. Bueno, yo esperaba que me llamen y nosotros a veces estamos tan conectados con otras cuestiones o tal vez desconectados con algunas cosas y se nos pasa, hermano. Entonces somos humanos, tenemos muchas cosas que también reevaluarnos y seguramente corregir. Somos personas que tenemos familias a las que atender y tenemos también que aprender a apacentar la grey de Dios, sin lugar a dudas, lo hablo personalmente, pero estamos para, en el amor del Señor, crecer juntos para la gloria del Señor. Así que, hermanos, así como el apóstol Pablo hace hincapié sobre esta necesidad de andar en esa unidad, en el vínculo de la paz, no nos olvidemos de que a veces por ahí puede pasar de que el hermano no se recordó de nosotros y nosotros le recordemos al hermano, hermanos, quedó pendiente esto, una visita, una charla, un tiempo de oración, volver a repetir las peticiones porque a veces se nos escapan y quizás yo entré cuando ya mandaron 100 peticiones y quedé con las últimas y todas estas cosas, hermanos, para tener en cuenta, somos la iglesia del Señor, estamos creciendo juntos y aprendamos a veces a recordarnos esta cosa. Yo sé que los diáconos están haciendo una tarea muy hermosa, muy especial, como los jóvenes también, con estos devocionales, pero los diáconos en el relevamiento de muchas necesidades en la iglesia del Señor, y lo hacen con mucha entrega, con mucho amor,
y están realmente llevando a cabo este trabajo que es muy necesario y al cual nosotros estamos muy agradecidos al Señor porque sabemos que han estado visitando hermanos y han traído mercaderías para algunos hermanos necesitados. Así que, hermanos, esto quería simplemente decir porque tenía esto de mi corazón todos estos días y realmente necesitaba expresarlo, que no nos olvidemos que somos miembros los unos de los otros, por más que seamos pastores, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el pastor dio hoy en la tecla cuando puso 12 maneras de pastorear a tu pastor, así que hermano, comienza a pastorear a tu pastor cumpliendo con esos 12 elementos o tareas que son importantes, de orar, de velar, de permanecer siempre pendiente, de ser amigos, de realmente estar cuidando también de alguna manera, no solamente espiritualmente, sino físicamente, materialmente, a aquellos que velan por la obra del Señor.